Bueno, por aquí nuevamente nos reencontramos para generar información importante. Bueno, ya nos acompaña Enrico Ortiz, que siempre, bueno, está muy gentilmente nos acepta ¿Qué la hubo, invitación. Michelle? Nos acepta Sí, siempre la invitación ahí y bueno, a coloca. pesar de que me juegas camunina, como te dije hace un ratico, A ver, ¿por qué te dice eso? porque yo te dije la última vez, en el boletín que publiques, en la nota de prensa, bueno, di las dos cosas, que yo critico a la oposición, pero que también critico al gobierno. Claro, Y siempre, tú sabes, tiras a poner básicamente las críticas que yo le hago a la oposición, me pero bueno, no te comprometo, preocupes. me comprometo a que el equipo ahí Yo, coloque yo cada. trato de ser, yo trato de ser incluso muy disciplinado en lo que yo llamo el uno por uno. Trato de hacer una crítica al gobierno, pero también le hago una crítica a la oposición y viceversa. Pero bueno, comencemos el programa, que es lo importante. Bueno, vamos a comenzar. Además, tú sabes que yo también te iba a comentar eso, que estaba un poco retirado, bueno, estoy pues, retirado del activismo y me he estado focalizado estos últimos días, estas últimas semanas en la publicación, que ya te voy a mostrar la carátula de la, Son te dos voy a libros, mostrar, bueno, dos. sí, son dos novelas, Ok. porque ¿sabes? Yo tengo varios libros de política, ¿no? Pero esta es la primera novela. ¿Se ve o no se Ahí ve? lo vemos, sí, ahí lo vemos. Ahí exacto, Bueno, ahí lo veo. Ok. ¿cómo dice el título? La marcha sin retorno, dice ahí el título. Ah, Ah, ese es el título de la que va a salir primero. Y esta es la que se ganó un premio se quedó de finalista. Sueños de América. Ahí lo veo, Ajá, Sueños de América. bueno. Esa es la que, esa obtuvo, quedó de finalista en un premio el 10º premio Hispania de novela histórica. Las dos van a ser publicadas en España, pero la que yo confío en que tenga, digamos, más éxito editorial, como diríamos desde el punto de vista de que se venda y se comente, por supuesto, es la de La Marcha Sin Retorno, porque, bueno, yo digo, si hay novela romántica y hay novela policíaca y hay novela histórica, bueno, yo hice una novela política, vamos a decir. No me refiero exactamente a Venezuela, claro, cuando la gente lo lee, pues percibe que hay un poco ese ambiente, no hay nombres históricos, digamos, presentados en la novela, pero bueno, es la historia de una marcha. A través de esa marcha, 8 personajes van contando las peripecias de su vida durante estos últimos 26 años de historia venezolana, que yo digo que son de realismo mágico. Son casi como decir que somos Macondo en medio de este mundo de cosas excéntricas que hemos estado viviendo en la vida política, social, económica, cultural venezolana. Entonces, un poco trata de eso. Los ¿Cuándo va a ocho ser personajes, publicado? ¿Cuándo? bueno, justamente me estoy terminando de resolver que llegue. Yo tenía la ilusión de que iban a llegar antes del 24 para que cogiera el coletazo de las ventas navideñas, pero creo que va a llegar en diciembre. Espero que lleguen y al menos llegarán para Reyes. Y para esa otra pequeña fechita que tenemos ahí, que va a ser un cierto revuelo noticioso en Venezuela y en el mundo, que es el 10 de enero. Entonces, Sí, esa novela, como se va a vender además en 13 librerías de Venezuela, y tengo ya los bautizos organizados en Caracas, Valencia, Maracaibo, Mérida, Barquisimeto, y se va a vender también en San Cristóbal. Y espero que también se va a vender, por supuesto, vía online. Entonces confío en que haya un cierto universo de personas que se interesen por el cuento. Es una novela muy corta, porque yo escribí una novela sobre Chávez, que es una novela larga de, de 400 páginas, ¿no? Que es una historia más completa, ¿no? Esta es una novela corta, una noveleta que llaman, una novela corta de 120 páginas, pero en esas 120 páginas está contada la historia de Venezuela, quizás desde los años 50 para acá, para que tú veas mi capacidad de resumen. profe. Bueno, Bueno, voy a entremos en materia, pues, la entrar, que, continuando en materia. la que a ti te gusta. Voy a comenzar por esto último, que no sé si será lo primero, pero lo último que ha acontecido en las últimas horas, vamos a decir.
Bueno, Edmundo sigue diciendo que va a regresar, que viene, y el día de hoy, porque todos los días es un titular distinto, pues el titular de hoy es que ha nombrado a María Corina como su vicepresidenta y él dice que viene, él dice que no sabe si es vía aérea, pero que viene el 10 y anuncia a María Corina. Ya finalmente, de tanto que le preguntaban, bueno, este sector extremista se trata de seguir imponiendo. Pues le pregunto, ¿qué opina usted al respecto? Siempre me pones ahí los temas eh, que son fáciles, porque la verdad es que pero muy dolorosos para quienes somos activistas o hemos sido o durante estos largos 26 años de historia del fenómeno chavista en Venezuela, hemos sido opuestos al proyecto, vamos a decir, de partido-estado que se ha venido conformando en la sociedad venezolana, que por cierto tampoco creo que le sirve a los chavistas ni a los propios gobernantes del chavismo. Pues es muy doloroso ver que la oposición vuelva, por lo menos ese sector de la oposición, pero lamentablemente hegemónico, porque tienen un poder quizás proveniente de su condición de clase y además por el respaldo internacional que tienen de Estados Unidos y de Europa, fundamentalmente les da una preeminencia en el mundo de la oposición y además porque la otra oposición tampoco ha sabido hacer las cosas como es debido y no ha obtenido los votos suficientes. Esta oposición es evidentemente el sector clamorosamente mayoritario por ahora de la oposición. Entonces es muy doloroso ver cómo ese sector de la oposición vuelve a arrastrar al conjunto de la oposición a este desbarrancadero de ilusiones, de espejismo, un espejismo tras otro. Yo por ahí a veces digo que hasta el final, que se convirtió en una consigna que sedujo a muchos electores en la campaña electoral, creo que alguna vez lo dije en tu propio programa, es una especie de meta móvil, se va moviendo, ¿no? Sí. Cuando ya tú estás cerca de lo que tú creías que era el final, que es el 28 de julio, entonces te dicen, no, hasta el final no es ahí, es el 10 de enero. Y ya uno escucha las declaraciones de algunas y algunos dirigentes importantes del extremismo opositor que ya trascienden la fecha del 10 de enero y dicen, no, la cosa tampoco es el 10 de enero, la cosa sigue. O sea, vamos rumbo a una especie de larga marcha, como la planteó alguna vez Mao Zedong, para utilizar ese concepto, de largo proceso otra vez, de esperar a ver si el gobierno se desgasta. Por supuesto, el gobierno tampoco está precisamente viviendo un tiempo que es color de rosa. Creo que su legitimidad de origen ha salido muy abollada. Creo que el gobierno tiene muchas dificultades. La catástrofe económica y social que hemos estado viviendo durante muchos años se ha venido profundizando. Hay un intento de una nueva política económica para lograr, por cierto, así la llamó Lenin en su momento en Rusia, una nueva política económica que se abre a la economía de mercado, como intentó también Lenin en su momento. Y entonces, lamentablemente, esa política económica no logra tener los resultados que se requieren en materia de bienestar para los venezolanos, porque ¿de qué sirve una política económica que diga que hay un crecimiento del 5% y el salario sigue destruido, las pensiones siguen destruidos, los servicios públicos siguen destruidos? Y esa política económica no podrá dar resultados mientras no se levanten las sanciones, y no se levantarán las sanciones mientras no haya un acuerdo. Así que yo, Michelle, ya yo no te hablo ni siquiera como opositor ni como gobierno, sino como ciudadano de Venezuela Claro. angustiado de que los dos sectores no sean capaces de comprender algo tan elemental como que es que en medio de esta confrontación y de esta camorra perpetua, el país está destruido y es la víctima propiciatoria de estos dos extremismos que no le sirven ninguno al país. Pero ya va, viene el 10 de enero. Es decir, aquí yo creo que aquí en Venezuela, aquí nadie tiene duda de quién se va a juramentar el próximo 10 de enero en la Asamblea Nacional. Edmundo insiste de que ganó, pero él nunca se presentó, no fue al TCJ, no fue a la fiscalía. Por el contrario, Edmundo ese mismo 28 se metió en una embajada.
Y bueno, él dice en una entrevista, le pregunta a un canal colombiano, por cierto, le decía a Edmundo, bueno, pero usted ganó la elección, pero usted en esa narrativa suya no ha presentado todavía a quienes lo van a acompañar. Entonces, bueno, ahora habla de este nombre. Es decir, ¿hacia dónde va este sector? O sea, la gente se pregunta, Sí, claro, y con razón. Lo ¿quiénes único, integran ese gobierno? ¿Se va a vamos a decir, autoproclamar en en el extranjero? lo único interesante que ha dicho Edmundo en los últimos tiempos es que él no se va a juramentar en el exterior. Eso al menos lo salva a ese grupo político que está a su alrededor de hacer el ridículo de una juramentación, como algunos han estado comentando, que se iba a juramentar en la Embajada de Venezuela en Panamá o que se iba a juramentar ante la OEA o algo parecido, Todavía no se sabe. o no sé si en la Plaza Mayor de Madrid y después se comen unos bocadillos que son tan sabrosos allá en los alrededores de la Plaza Mayor de Madrid, que ahora hay una pequeña, así como Cuba tuvo una pequeña república de Cuba en Miami, ahora los venezolanos tienen una especie de pequeña república de Venezuela en Madrid. Bueno, no sé, afortunadamente, todavía no se sabe, pero al menos él lo ha señalado. Él dice que él viene a Venezuela. Tengo la impresión de que el gobierno tiene suficiente control de la situación, al menos dentro del país, incluso ¿Usted cree que fuera. venga? Creo que en algún momento, no recuerdo quién fue el que trató de venir y ni siquiera lo dejaron montarse en el avión, en el aeropuerto donde tenía que subirse al avión, ni siquiera lo dejaron subirse al avión. Pero si él va a venir, Es si él posible anuncia que que el va a venir, mundo ¿por qué se fue? Si él anuncia exacto, que sí, va a bueno, venir, ¿por qué se fue? esa es la pregunta que todo el mundo se hace, pero bueno, en ese momento tenía planteada una situación de cárcel, es posible que también la tenga planteada ahora, él ha dicho que ahora está dispuesto a enfrentarla, es posible que no tenga capacidad para llegar a Venezuela. Ahora, lo más delicado, a mi modo de ver, lo más pernicioso de la designación, entre comillas, que supuestamente dice que va a ser, algunos incluso ya llaman a esa persona con ese cargo como si estuviera en ejercicio. Por ahí he visto algunos programas típicos de ese extremismo opositor en el extranjero, pero él ha dicho que va a hacer esa designación, si es que él llegara y es juramentado y todo lo demás, que sabemos que no va a ocurrir. Entonces, lo más pernicioso, a mi modo de ver, no es tanto el ridículo o otra vez la política de los espejismos. No es solamente eso, sino es que la designación que está buscando es sencillamente la expresión de no querer buscar ningún tipo de negociación posible con el gobierno. Yo, como tú sabes, he estado señalando que corresponsable de lo que ocurrió el 28, además de los atropellos del gobierno, es el hecho de que la oposición hizo todo lo necesario para que los resultados fuesen los que terminaron siendo, más allá de una victoria electoral, una derrota política, porque no se pudo ejercer, no se pudo cobrar el resultado, como era la expresión que ellos usaban. Entonces, ¿por qué no se pudo hacer? Porque se cometió un error desde el principio, que fue postular a una candidatura que era la que más rechazaba el gobierno. Aquí en Venezuela, para poder resolver este problema, tanto el gobierno como la oposición, si quieren resolver el problema en el que están metidos, porque los dos están metidos en un problema, si quieren resolverlo, porque tampoco es que el gobierno está precisamente en Wonderland, ¿no? Y el gobierno está cada vez viviendo más solamente del hecho de no dejarse tumbar. Y yo, como le digo a veces a algunos de mis amigos del gobierno, verdaderamente es triste estar en el gobierno y cuyo único mérito sea yo no me dejo tumbar. Y aquí tengo una rebelión que la casé a tiempo y aquí tengo unos presos políticos y tengo 1.900 muchachos presos en las cárceles y aquí están unas armas que acabo de decomisar. Si esa es la política, eso tampoco sirve. Entonces, la única manera como el gobierno puede y la oposición pueden tener de resolver este problema es que se sienten a
conversar. Entonces, caramba, si usted llega y pone a la persona que más rechaza el gobierno y dice que la va a designar como vicepresidenta, pues sencillamente lo que está es dinamitando el, quizás, aunque sea puente colgante, que quizás todavía había entre el gobierno y la oposición, ¿no? Pero usted dice algo importante. Usted dice, bueno, la persona que más tiene rechazo en el gobierno, pero yo ahora le pregunto, y a la luz de los resultados que han tenido esas llamadas, entre comillas, manifestaciones que ha convocado esta señora María Corina, ¿usted cree que María Corina tenga algún tipo de apoyo en la gente? Porque acaban de convocar eso de labios pintados, de, no sé, de manos en la cara, color rojo así, y eso no tuvo ningún tipo de Bueno, yo apoyo. escribí No por sé, ahí, yo escribí por ahí un post en X que mi querido amigo Diosdado, que suele tener conmigo varios altercados desde su programa, publicó ese post donde yo decía la frontera que separa el error político del ridículo es muy tenue. Y entonces, pues esa frontera la pasaron con creces, ¿no? Con esa propuesta política. Yo me imagino que los venezolanos habrán sacado la conclusión de que hay una especie de pérdida del sentido de la realidad y del juicio cuando se hacen ese tipo de propuestas de protesta que no tienen ninguna perspectiva. Yo creo que en los venezolanos hay un agotamiento de las protestas y de las movilizaciones. Creo que en la campaña electoral hubo movilizaciones muy significativas por parte de la oposición. Creo que en los sectores radicales de la oposición hay un liderazgo que tienen todo ese grupo político que está allí alrededor del mundo, tiene un liderazgo indiscutible sobre ese sector político. Ahora, yo sí creo que después del 28, del 10 de enero, es una especie de punto de inflexión. Ahí tendremos, me imagino yo, que los venezolanos tampoco serán tan estúpidos, porque yo a veces siento que los venezolanos nos dejamos engañar con una facilidad enorme. Por eso yo digo que no es culpa tampoco de los liderazgos solamente. Los venezolanos elegimos a Chávez y creo yo que cometimos, yo no porque yo no voté por él, pero se cometió uno de los grandes errores históricos de nuestros tiempos, porque eso terminó produciendo la mayor devastación política en 150 años de historia política, económica, social e institucional de Venezuela. Bueno, y los venezolanos también escogieron en unas primarias que convocó la oposición, los venezolanos de la oposición escogieron a ese liderazgo. Pero hay una Entonces yo a veces desconexión. siento que los venezolanos nos dejamos hechizar por ese tipo de liderazgo, nos dejamos hechizar por ese tipo de liderazgo con Boves, que estaba hablando a favor del imperio español, y sin embargo se dejaron hechizar por Boves, se dejaron hechizar por un aventurero en cierta forma, como era Cipriano Castro, también, quizás menos que aventurero, pero menos aventurero incluso que Chávez, y bueno, y se han dejado, digamos, encantar por liderazgo de esos caudillescos que no sirven para nada para construir una república. Pero por eso le pregunto, ¿hay una desconexión? ¿Usted cree que este caudal de votos que sacó la derecha, la extrema derecha, es decir, hay una desconexión No, estás equivocado. hay Esos una votos no desconexión de los la sacó la gente? extrema derecha. Bueno, pero usted me disculpa, y No, María Corina que no. es de la izquierda, es centro. ¿Quién es María Corina? Ahí hay un sector de extrema derecha, ¿Y pero quién dirige al mundo? la oposición, como tú sabes, es muy amplia. ¿Y quién está ¿No? dirigiendo el mundo? Yo soy de oposición y que tú sepas, yo no soy precisamente de derecha. Por eso le Es decir, pregunto. hay un vasto sector, yo creo que hay un enorme sector del país que no es ni de extrema derecha ni de extrema Pero izquierda, cuando me que está refiero en a el centro. desconexión, pero fíjese, cuando me refiero a desconexión, me refiero a quizás a su caso, como otros, por ejemplo, aquí, por ejemplo, recuerdo a Kiko, ¿no? Que chavista no es, que dijo yo no votaría otra vez por Edmundo. Y entonces le pregunto, ¿hay desconexión? Es decir, ¿hay descontento? Es decir, hay gente que ya se fue, o sea, se deslindó de decir, mira, yo me voy, no te acompaño Bueno, no a sé, este sector. no Hay sé, una desconexión de habría la que gente. esperar habría que esperar a ver qué dicen las encuestas, sobre todo después del 10 de enero. Yo tengo la impresión ahorita de que muchos venezolanos están ilusionados otra vez con como te digo, esa política de los espejismos, de creer que, bueno, si tú estás en un desierto
y tienes muchísima sed y tienes un sol candente arriba y de pronto ves un pequeño oasis en el horizonte, pues sales corriendo a buscar ese oasis, porque tú crees que ahí vas a conseguir agua, que ahí vas a conseguir sombra. Ahora, los venezolanos hemos convertido algunos sectores por cierto, también del gobierno, porque el gobierno ha perseguido un espejismo que es el de la revolución, esa que mal llaman bolivariana. Ese espejismo de creer que estatizando todos los bienes se iba inmediatamente a producir el bien de los pobres en Venezuela y los pobres iban a dejar de ser pobres, ese espejismo revolucionario, en vez de creer en la realidad de las reformas progresivas, pacíficas, evolutivas, ese discurso revolucionario que no es otra cosa sino un gran espejismo, es otro espejismo también, igual que el de la oposición. Entonces, si los venezolanos seguimos en este juego de espejismo, no construimos nada real. Los espejismos son irreales, los espejismos no son reales. El otro escenario es que uno lee a personajes allí que están en Miami, porque hay dos narrativas o hay dos debates. Bueno, ahora siguen con el tema de Trump, ¿no? Porque dicen que ellos van a venir a cobrar y el otro es, bueno, Trump está allí. Bueno, lo que pasó Así en es. Siria, parece que añoran, quisieran lo que pasó en Siria que se repita aquí en Venezuela. Entonces, bueno, ellos dicen que luchan contra el terrorismo, pero entonces reivindican ciertas acciones que están ocurriendo en Siria. Y bueno, tienen ahí, parece que quieren volver a aquella premisa de todas las opciones sobre la mesa del señor Donald Trump. No, esa es otra. ¿Usted cree que Trump, usted apoya ese tipo de cosas que ya usted ha dicho, ha sido claro, pero parece que quieren Pero seguir? sobre Trump, yo me atengo a lo que dijo una vez Yogi Berra. Es mejor no hacer predicciones y menos sobre el futuro. Mm, Entonces, Trump es una caja de sorpresas, ¿no? Uno podría presumir que él va a mantener una política de fuerza respecto de Venezuela. Tengo la impresión de que no va a propiciar ni mucho menos una intervención militar, no pareciera estar en su agenda política, generar un conflicto armado en su propio patio trasero, como nos llaman ellos con mucha elegancia los gringos a los latinoamericanos. No creo que eso esté en la política de Trump. Tengo además entendido que en su alrededor existen muy influyentes figuras del mundo petrolero. Y como siempre, también suelo comentar por allí mucho con mis amigos, no sé si Venezuela ya no tiene la misma significación que tuvo en otro tiempo en materia geoestratégica para Estados Unidos en materia de petróleo. Pero lo que sí está claro es que para unos gringos, Venezuela sigue siendo una oportunidad de negocios importante. Es decir, para los dueños de Chevron, venir aquí a Venezuela y hacer unos negocios, estamos hablando de miles de millones de dólares de ganancia para unos determinados señores varones del petróleo en Estados Unidos, que como dice por ahí este señor Jaime Bailey, juegan golf con Trump. Entonces, yo me imagino que Trump también los escuchará a ellos porque es parte de su estrategia mantener la posibilidad de que esos señores sigan siendo potentados en materia económica. De modo que tengo la impresión de que, bueno, excepto que pueda atreverse a cometer la audacia y el aventurerismo de financiar a unos mercenarios como estos señores de Prince, ¿Prince qué se llama? Prince, sí. Exacto, bueno, de ese señor verdaderamente impresentable y que tengan la ilusión de que van a poner, tú sabes, una especie de cabeza de playa en algún lugar de Venezuela y que ahí se van a meter. Bueno, les tengo la noticia para los que están muy contentos con la caída de Al-Assad, que para eso tienen que irse para allá, buscar unos fusiles, como hicieron estos señores, armar un pequeño ejército y que además Al-Assad, entre los dos Al-Assad, gobernaron 50 años, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas las dificultades que pudieron haber tenido. Este asunto armado fue más reciente, eso es verdad. Pero por supuesto nadie puede desear para su país que algo así ocurra. Yo no entiendo cómo un venezolano de bien puede poner entre sus opciones políticas
si está pensando en el país, si está pensando en el bienestar del pueblo venezolano, pueda estar colocando entre sus opciones políticas una cosa tan espantosa como puede ser propiciar una intervención militar de mercenarios y muchísimo más de un país extranjero. Y además el hecho, digamos, de violencia que significa la indignidad, caramba, que como venezolanos podemos sentir Bueno, a la hora de que unos compatriotas estén pensando en esa salida, que los venezolanos no podamos ser capaces de resolver por nosotros mismos nuestros problemas y que tengamos que estar pensando en que una potencia extranjera intervenga militarmente a nuestro país. Ahora, eso sí te digo, como yo se lo dije también a la gente cuando Juan Guaidó, antes cuando ya yo sabía que iba para dónde iban, y después cuando ya se juramentó, entre comillas, como presidente interino, yo le dije, la única forma que ustedes tienen es una intervención gringa, es la única manera que ustedes tienen, esa estrategia que ustedes están escogiendo, la única forma que tiene para obtener un éxito es una intervención gringa. Esta estrategia que están escogiendo de desafío, de falta de concertación, de falta de diálogo, de creer que una negociación con el gobierno, como a veces escucho algunas de las lideresas más importantes del extremismo opositor, plantea, creer que una negociación con el gobierno es una mesa de rendición incondicional y que lo único que se va a negociar con el presidente Maduro es para qué país se va a exiliar. Bueno, creer eso sencillamente pues no tiene ni pies ni cabeza. bueno, pero en eso hay un sector. Ahora le pregunto, por cierto, lo decían estos días Luis Vicente León, ¿no? Que hay un sector que cree que tiene, decía él, a Maduro en el piso con un espadachín ahí, Sí, y él decía exactamente. que no, que eso no era así. Pero le pregunto, ¿usted no ve, ahora la gente se pregunta, el mundo dice que viene y se va a juramentar y designa a María Corina, usted le diría a María Corina vicepresidenta, como le andan diciendo por ahí? Bueno, que mi risa sea respuesta suficiente a esa verdadera tontería que se están planteando estos señores. El 10 de enero se va a juramentar, como también suelo decir ya mucho, el 10 de enero se va a juramentar el presidente Nicolás Maduro con los generales y los almirantes atrás, con las policías de Diosdado a mano izquierda y a mano Bueno, derecha, con la Constitución. a, a sus pies con los diputados, los fiscales, los jueces, todos sometidos al partido Estado y con la llave del presupuesto, de la bóveda del presupuesto nacional en el bolsillo, con todo el poder. Una de las tragedias, igual ocurrió en el año 16 cuando se ganó la Asamblea Nacional, es confundir lo que eventualmente puede ser una victoria electoral con una correlación de fuerzas de poder. Entonces, tenemos dos sectores políticos que cada uno quiere imponerse a la fuerza. Hay un sector que tiene o siente que tiene el mayor respaldo popular y cree que con eso le basta para poder imponerse sobre el otro y no buscar un acuerdo y una negociación con el otro. Y entonces yo te propongo la candidata que tú más rechazas, te propongo una candidata que está inhabilitada, la candidata cuando arranca la campaña dice Maduro, ven para acá, yo lo que quiero verte expreso, es decir, está yendo a la vía electoral, pero pretendiendo imponerte a la fuerza al otro sin ningún tipo de acuerdo con el otro. Y por el otro lado, aunque puedan estar en minoría, unas personas que se sienten fortalecidos con el poder militar que tienen, con el poder institucional que tienen, con el partido totalmente ensamblado con las instituciones del Estado, con un Estado cuyas instituciones, todo inconstitucional, por cierto, creo que el gobierno se sale de la Constitución permanentemente. Cuando pone la administración pública al servicio de un partido político, eso está fuera de la Constitución. Cuando designan el Poder Judicial a la camarada Beatriz, en el Poder Ciudadano el camarada Tarek, en el Poder Electoral el camarada Amoroso, eso es inconstitucional. Cuando hace de la Fuerza Armada una institución partidista y los señores gritan Chávez, viva Chávez, y Chávez la patria sigue, y Chávez vive, y todo lo demás, cuando Chávez es el símbolo de un partido político, eso es inconstitucional. Yo, por cierto, como me imagino que tu programa es muy visto por los chavistas
y por la gente que está en el gobierno, yo les haría un llamado, que por cierto también lo iba a hacer al principio y lo pasé por alto, dos llamados. Okay. Uno primero, que tiene que ver con el tema de los presos que están, que la gente del gobierno, ya te iba a decir que ustedes, por respeto no te digo que ustedes, pero que la gente del gobierno dice que no son presos políticos, sino políticos presos. Me recuerda mucho a Thatcher, que también le negaba la condición de presos políticos a los que estaban haciendo la huelga de hambre del IRA allá en los años 70 y se murieron, 70 creo que fue así, y se murieron algunos. No una primer ministro conservadora que le negaba la condición de presos políticos a los que eran presos políticos. Bueno, estos presos políticos que existen actualmente tienen que salir de la cárcel, ojalá que se pudiera constituir. Yo lo propuse por allí, una comisión, me he dirigido en las redes sociales a Nicolás Maduro, a Delcy Rodríguez, a Tarek, a Jorge Rodríguez, recordándoles las luchas que tuvimos juntos en favor de los derechos humanos. No puede ser que una muchachita que afortunadamente salió libre, algunos hacen coincidir un post que yo les envié a ellos 4 sobre ese caso de esta muchachita, porque inmediatamente después salió libre. Bueno, no puede ser que estos muchachos sigan presos. ¿Qué revolución es esta que dice que produjo, después de 25 años de revolución, produjo que 1.900 muchachos sean terroristas? Por Dios. Entonces, crear una comisión de alto nivel, Michelle, déjame simplemente terminarte las dos ideas. Disculpa que hable tan largo, una pequeña comisión de alto nivel, plural, abierta, que revise caso por caso. Incluso yo le dije, yo me ofrezco a estar allí, incluso a presidirla, coordinarla, para que la opinión pública quizás tenga algún tipo de confianza y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos vinculadas al gobierno o contrarias al gobierno puedan plantear sus casos y revisar cada uno de los casos. Evidentemente, hay un muchacho que está preso porque mató a una persona y se no puede salir libre. Pero bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me parece que el gobierno debería pensar, y el presidente de la República, ahora que viene el 15, el aniversario de la Constitución, en vez de hacer una celebración partidista de la Constitución, nuestra Constitución, hacer un evento convocando a la unidad nacional. Y el 10 de enero, más allá de que sea presidente de facto o no, más allá de las discusiones que pueda haber sobre ese tema, que el 10 de enero pronuncie un discurso convocando a una unidad nacional y que se pueda constituir un equipo, una comisión para poner al día al Estado venezolano en cuanto a la Constitución se refiere, para constitucionalizar al Estado venezolano, a los poderes públicos, a la administración, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que todas estas instituciones de los poderes públicos del Estado venezolano puedan entrar dentro de los parámetros de la Constitución? Ya lo dijo una vez el señor aquel, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Pero fíjese algo que me da pie para lo siguiente, sobre ese tema de los derechos humanos. Bueno, se dice mucho, Venezuela, sin embargo, mire, le ha abierto las puertas a la CPI. Hay sectores de la oposición, hay sectores extremistas que le piden a la CPI. Por ahí estaba, por cierto, Milei, no, que venga y se lleve y que emita una orden de captura. Se lleve preso Maduro, Ajá, esposado. que se lo lleve esposado. Entonces, aquí ahorita el gobierno sacó a través de la Cancillería un comunicado donde nuevamente invita bueno, hace sus observaciones sobre sobre algunos señalamientos que ha tenido la CPI, pero las puertas las ha abierto para que, bueno, venga y pueda ver por sus propios ojos el señor Khan sin, digamos, sin que sea persuadido por lo que se ha dicho de cosas de redes sociales. Le pregunto, ¿qué opina usted de estos sectores extremistas que piden a la CPI que emita una orden de captura contra el presidente Maduro? A mí me parece, y lo he dicho varias veces, que en Venezuela, he dicho varias veces algo sobre la CPI, ya te la voy a decir, pero permíteme comenzar diciendo que es evidente que en Venezuela se comete una violación a los derechos humanos masiva y sistemática. No de ahora, de hace mucho tiempo. Yo en los años 80, 90 era activista por los derechos humanos y la violación a los derechos humanos era masiva y sistemática, nada más y nada menos que el Caracazo.
que la masacre del 27 de febrero. Eso Tal vez nosotros como república, que por cierto, cuando llegó el gobierno de Chávez, siempre le pedí que se reabrieran las investigaciones, que se reabrieran contra los responsables directos, contra los militares que ejecutaron las órdenes de disparar contra el pueblo, algunos de los cuales estaban identificados por nuestras investigaciones, y eso nunca se pudo llevar a cabo. Pero en todo caso, la violación a los derechos humanos es un problema de Estado, de sociedad, de la nación venezolana, que no se debería estar partidizando, que no debería formar parte, sí, del debate político con sentido de grandeza, lógicamente, pero no tratando de cada uno sacarle punta a su favor. Es un tema demasiado importante. A veces creo que se banaliza cuando con rapidez se sacan conclusiones. Por ejemplo, en la comisión, en la Corte Penal Internacional, yo he sostenido, he revisado los textos, he revisado las denuncias, he revisado los informes de esta comisión, que no, a mí no me gusta mucho cómo funciona, de verificación de hechos de las Naciones Unidas. Me gusta mucho más, me parecen mucho más realistas los informes de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, antes alta comisionada, que era Bachelet, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ese me parecen mucho más veraces, esos informes. Yo los he revisado con mucho cuidado y no puedo decir que exista, y para eso es la Corte Penal Internacional, una responsabilidad penal del presidente Maduro. Puede haber una responsabilidad política, porque además la responsabilidad política es de todos los presidentes cuando se cometen hechos de violación a los derechos humanos. Probados al menos, porque si usted va a la Corte Penal Internacional, usted tiene que probar esa participación directa, porque el Estatuto de Roma establece un conjunto de condiciones de participación directa, de estar informado, de saber que se está cometiendo, de propiciar que se cometa contra un grupo determinado de ciudadanos. Entonces, ese creo que los requisitos, que eso los abogados utilizan otro concepto, pero los requisitos que son necesarios para conformar un delito penal, una responsabilidad penal, no veo que estén establecidos. De modo que a mí me parece muy bien que esté la comisión, la CPI está aquí en Venezuela, me parece muy bien, creo que también está la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Creo que se puede hacer muchísimo más en Venezuela por los derechos humanos que lo que se hace. Creo que habría que crear una especie de comisión de alto nivel también para enfrentar el tema de los derechos humanos, como un arma arrojadiza para el tema político, eso es verdad. Igual te puedo decir algo para que te guste, que te va a sonar música para tus oídos, si tú quieres. Yo rechazo eso, como rechazo, por ejemplo, el tema tan sobado de las sanciones individuales. O sea, que siempre se hace una diferencia y se dice, bueno, yo estoy en contra de las sanciones contra el país, pero no estoy en contra de las sanciones individuales. Yo me he atrevido a decir, a riesgo de ser fusilado por enésima vez los paredones del extremismo opositor, que yo estoy en desacuerdo también con las sanciones individuales, porque yo no puedo aceptar que a un compatriota venezolano, una potencia extranjera, sin juicio, sin derecho a la defensa, sencillamente un organismo político, además creo que ni siquiera un organismo judicial, llega y toma una decisión y somete a sanciones. Yo revisé, lo leí en inglés y lo leí en español, para no equivocarme en los dos idiomas, el informe del fiscal Barr, aquel que ahora está enfrentado, por cierto, a Trump, contra el gobierno y que los acusó, y entonces salieron las recompensas. Bueno, esas sanciones individuales uno no puede estar de acuerdo. La única manera como se puede, uno en determinadas circunstancias, uno podría permitir que un venezolano sea enjuiciado en otro país es si ese venezolano comete un delito en otro país. Si lo comete allá, por ejemplo, se establece que el tema del narcotráfico puede ser un delito que puede ser universal, que puede estar conectado, incluso hechos de corrupción pueden estar conectados un país con otro, se pueden cometer delitos a la vez en varios países. En ese caso, ese venezolano tiene que ser enjuiciado
no puede ser una sanción política. Y entonces esa persona quedó condenada para el resto de su vida y no puede abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, ni puede visitar los Estados Unidos y todo lo demás, porque a una autoridad política se le ocurrió que esa persona era responsable. Tiene que ser sometido a un juicio y el Estado venezolano, sea del signo político que sea, e incluso aunque ese compatriota haya cometido un delito y sea culpable, tiene que prestarle la embajada del país respectivo, tiene que prestarle todo el apoyo para su defensa frente a los tribunales de otro país. Eso es lo natural. No puede ser, por eso es que te digo que yo rechazo no solamente las sanciones a un país, sino también las sanciones a un compatriota venezolano por razones políticas. Eso me parece a mí inaceptable. Fíjese, ya para ir cerrando, Edmundo, a usted, ¿qué le genera de lo que vaya a pasar después? Porque usted cree que no, usted cree que Edmundo regrese, en verdad, y qué va a pasar después, o sea, Edmundo se va a autoproclamar, va a pedir sanciones, porque está acompañado de María Corina. Ha dicho que María Corina es su vicepresidenta, que él la nombrará como vicepresidenta. Entonces, El extremismo opositor, para no personalizar, pero Edmundo es construyó extremista, una ya. por Edmundo se puede... supuesto, ya digamos que en este momento está colocando la política en términos de no buscar un acuerdo y de dinamitar los puentes de diálogo con el gobierno. Entonces, independiente más allá de la gravedad de lo que haya ocurrido el 28 de julio, pero independientemente de eso, los venezolanos tenemos que ser capaces de sentarnos a conversar sobre lo que pasó. Ahora, después ese sector extremista, en todo caso, colocó las cosas en los términos de que ahora sí ellos iban a lograr lo que otros líderes políticos de la oposición, supuestamente porque eran cobardes, supuestamente porque eran colaboradores, supuestamente porque no tuvieron el guáramo suficiente en el momento indicado. Es el caso de Manuel Rosales o es el caso de Enrique Capriles, etcétera, de otros líderes de la oposición, Henry Falcón y demás, que ellos sí iban a hacer lo que ellos no fueron capaces de hacer. Entonces, habría que preguntarles el 11 de enero si efectivamente ellos hicieron lo que dijeron que iban a hacer, porque no se trata simplemente de una promesa y vamos a seguir ahora de promesa en promesa y yo más adelante sí lo voy a lograr. No, yo creo que tendrían que tener la capacidad de reconocer sus errores, un acto de contrición, hacerse a un lado y permitir que otra política con otros liderazgos pueda llevar adelante una estrategia opositora que tiene para hacer la ruta democrática que tanto hemos pedido, tiene que ser no solamente votar como se hizo el 28 de julio, sino votar y tener un acuerdo con quienes están gobernando para que esos resultados electorales se respeten. Y si fuera posible, para conformar un gobierno de unidad nacional, no lo veamos como gobierno ni como oposición, como venezolanos, un gobierno de unidad nacional que permita constitucionalizar los poderes públicos, que permita recuperar la economía para que vengan inversiones de Estados Unidos y de China y de todas partes, y que podamos entonces todos los venezolanos sacar adelante al país. Es la única manera. ¿Usted cree que hay sectores ahí que tienen que hacer un acto de contrición? Manuel Rosales, por ejemplo, tiene que hacer un acto de contrición, Manuel. Capriles Radón, Manuel Rosales, Henry Ramos Ayú. Manuel Rosales, no, yo estoy hablando del acto de contrición de los que llevaron adelante una política convencidos de que iba a tener resultados y no lo lograron. Bueno, Manuel Rosales, más bien la al tarjeta. contrario, Manuel Rosales, es verdad, yo no voy a negar, además de que incluso ellos participaron, creo que cometieron un error mayúsculo participando de toda aquella ridiculez que fue el interinato, y me parece que falta un reconocimiento de ese error de manera más explícita.
pero tengo la impresión de que en este caso, el 28 de julio, hablando del proceso político actual, más bien el nombre de Manuel Rosales surgió allí y siempre nos quedará la duda ahora si con Manuel Rosales los resultados hubiesen sido distintos, porque todos sabemos que Manuel Rosales tenía una relación institucional proactiva, positiva con el presidente Nicolás Maduro y con el gobierno. Es posible que los resultados hubiesen sido de otra manera si el candidato hubiese sido él. Algunos dicen el gobierno no le hubiese entregado a nadie. Bueno, yo puedo decir el gobierno le hubiese entregado a Manuel Rosales. Son dos argumentos que tienen igualmente validez porque ninguno puede ser probado. Son dos hipótesis. Lo que sí puede ser probado, lo que es tangible, lo que es un hecho real, es que la oposición hizo todo lo necesario para que el gobierno no aceptara la posibilidad de traspasarle el poder. Por todo lo que ya hemos dicho, postuló una candidata que más rechazaba, amenazó con cárcel al presidente de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos Bueno, entonces. Michelle, Quedamos. acuérdate, en la nota de prensa, mitad y mitad, No, 50-50. no, Te, te a usted, acepto 60-40. Te a acepto usted, 60-40. Pues. a usted por ahí lo metieron en una lista de que usted recibía no sé cuánto, 15 Imagínate tú, mil, 20, 20 ¿no? mil dólares. No. Y yo le respondí curioso porque estoy esperando que me paguen la tercera parte del aguinaldo para pagar $80 que debía de un amigo al que le había pedido prestado $80, que por cierto muy generosamente me los perdonó y me permitió pagar un arreglo que tenía del carro. Mira, Y entonces, aquí bueno, vamos eso de fue. consigna en consigna. Ahora, esta gente pasó de la protesta de los lápiz labial, del rey y la reina, de la enjambre, y ahora es que si el miedo, que no tenga miedo, el que tiene miedo, el que nos tiene miedo. O sea, eso es de consigna en consigna, ¿no? Bueno, sí, y el otro sector también, ¿no? Tú sabes la cantidad de consignas que ha habido en el otro sector, ¿no? O sea, de consignas estamos hechos. Este país ahora Chávez vive, la patria sigue, el comandante eterno, el coso, por Dios, así, con Bueno, consignas no se construye un país, pero con hay gente, consignas y con pero fíjese. discursos vacíos no se construye un país. Pero hay gente en Miami que le molesta si alguien aquí va a poner un concierto, sale, disfruta la Navidad, entonces le da Sí, molestia, así es, así es, publican así en es, las redes así es, sociales, así es. entonces están enchufados. Hay un antichavismo patológico, como hay también un antioposicionismo patológico. Es decir, cuando yo a veces veo el programa de los miércoles de nuestro comentado aquí varias veces Diosdado, y veo que esto se llama Chatarrita Capriles, que más allá de las enormes diferencias que yo tengo con ella, llama a la Sayona y la loca a María Corina, llama que se ocupe de destacar que un personaje político tiene problemas con la bebida, que es una enfermedad. Si eso es que fuese así, yo no sé si ese es el caso, pero si una persona tiene problemas con la bebida, es como si estuviera enferma de cáncer. Uno no se va a burlar de alguien porque esté enfermo de cáncer. Entonces, cuando en el canal del Estado, el vicepresidente del partido, ministro de Interior, comete esos desafueros que son absolutamente inconstitucionales, por lo demás, a mí me parece muy triste el país que estamos construyendo de lado y lado. Yo no quiero estar por encima del bien y del mal, pero yo tengo la impresión de que la enorme mayoría de los venezolanos estamos hartos, cansados de esta camorra, que lo único que ha logrado es darnos como resultado este país devastado, política, institucional, Bueno, económica y socialmente. pero también, Gracias, Michelle. sí, pero también hay que decir que hay gente que a veces le tiene miedo a las redes y entonces son ambiguos, o como llaman también, y me disculpa, Sí, guabinos, claro. entonces no toman posición. Bueno, muchas Claro. gracias. Enrique Ochoa Antich, Gracias. Fuerte abrazo, Michelle. gracias.